Nos encontramos con el docente Oscar Parra de la Facultad de Relaciones Internacionales, quien ha autorizado esta entrevista y tiene conocimiento que es con fines estrictamente académicos. A continuación, él va a realizar una presentación y posteriormente dará solución a nuestros cuestionamientos. Buenas noches, mi nombre es Oscar Mauricio Parra Gaitán, soy politólogo internacionalista de pregrado, especialista en comercio internacional y magíster en ciencia política de la Universidad Javeriana. Me desempeño como docente de tiempo completo del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la sede campus de la Universidad Militar de Nueva Granada. Tengo a mi cargo materias como Introducción a la Ciencia Política, Política Latinoamericana Comparada y Teoría Política. También me he desempeñado como docente de la Facultad de Humanidades, orientando materias como Derechos Humanos, Principios Constitucionales y Derecho Internacional Humanitario. Mis líneas de investigación son básicamente la construcción de paz, el posconflicto y el conflicto armado como tal. Bueno, para usted, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, la definición doctrinal de los derechos humanos hace referencia a un conjunto de proposiciones, principios, valores inherentes al ser humano por el simple hecho de ser persona. Estos derechos implican una protección por parte del Estado y de los propios individuos, lo que supone que el actuar de nosotros como sociedad pues está, digamos que, de alguna manera limitado y está regulado precisamente para evitar cualquier tipo de atentado o de violación a dichos derechos inherentes. Sus características más importantes son que son inalienables o no son transferibles, son indivisibles, son transnacionales, no deben ser violados y sobre todo no tienen prescripción, es decir, no caducan en el tiempo. Como segunda pregunta tenemos que, ¿cómo han evolucionado los derechos humanos? Bueno, para hablar de la evolución de los derechos humanos es necesario acudir a su clasificación. Tenemos dos visiones generales. La primera puede ser un enfoque historicista y la segunda puede ser un enfoque jerárquico. En el enfoque historicista, los derechos humanos están clasificados en derechos de primera, segunda y tercera generación, y en el enfoque jerárquico están clasificados como derechos fundamentales y como derechos complementarios. Me voy a referir exclusivamente a la visión historicista, que es la más aceptada precisamente en la doctrina y en la jurisprudencia. Entonces, los derechos de primera generación son los derechos más antiguos en su protección. Puede uno incluso verificarlos en el Código de Hammurabi, las leyes de Manu, en la antigua India, y posteriormente en la antigua Grecia puede uno referirse a los derechos de primera generación como derechos civiles y políticos. La posibilidad de participar, si bien limitada en esa democracia ateniense, pero digamos que ya existían algunas iniciativas propias de esos derechos civiles y políticos. Sin embargo, su materialización solo se va a dar hasta las revoluciones liberales. Entiéndase revoluciones liberales como la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución de los Estados o de la Independencia de los Estados Unidos. Se materializan en tiempos de la Ilustración por una sencilla razón, porque pasamos precisamente de esas monarquías absolutistas donde existía una relación de un monarca con un súbdito a tener una relación precisamente de un jefe de Estado con un ciudadano. Cuando la soberanía ya reside en el pueblo y ese cambio sustancial que se da gracias a la Revolución Francesa, ese concepto de ciudadano cambia radicalmente la concepción de derechos. Ya existen entonces libertades individuales y derechos fundamentales como la participación política, entre otros. Eso en cuanto a los derechos de primera generación. En cuanto a los derechos de segunda generación, su gran materialización se da posterior a la revolución industrial, porque recuerden algo, y es que la revolución industrial hace que aparezca una clase, digamos, marginada, un proletariado marginado, que es expulsado de las fábricas o en su efecto es sometido a unas horas laborales pesadas. Entonces comienzan a aparecer una serie de demandas en torno a derechos laborales, a derechos sociales
o en términos generales a derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, económicos y culturales. Su gran materialización está en la Constitución de 1917 mexicana, que a su vez coincide con la revolución bolchevique en Rusia. Y finalmente están los derechos de tercera generación, que se dan posteriormente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en el seno de las Naciones Unidas, donde lo que se hace es recoger precisamente todos aquellos derechos de primera y segunda generación, pero además hablar de derechos de tercera generación. Dentro de eso se encuentran el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, a la libre autodeterminación de los pueblos, a la cooperación, entre otros derechos. Digamos que esos son los tres tipos de derechos humanos: primera, segunda y tercera generación. Como tercera pregunta tenemos, ¿en qué país considera usted que se ven más vulnerados los derechos humanos y por qué? Bueno, hablar de un país en específico donde exista una violación sistemática de los derechos humanos es difícil. Sin embargo, podríamos establecer que en los regímenes políticos, fueren unos regímenes democráticos autoritarios, sí hay una distinción importante en cuanto a la violación de derechos humanos. Sin lugar a dudas, en los regímenes autoritarios o en las dictaduras existe una mayor violación de los derechos humanos, en tanto pues, se cercenan precisamente una serie de derechos y de libertades. Pongamos el ejemplo de Corea del Norte, donde existe una restricción a libertades fundamentales como la libertad de prensa, la libertad de comunicación, incluso la libertad de tránsito, la posibilidad de tener internet, la posibilidad de escoger su profesión, entre otra serie de medidas que coactan ciertas libertades y que son básicamente la violación sistemática de una serie de derechos. El caso cubano es otro caso importante que pues, no me gusta denominarlo como una dictadura, pero sí digamos como una suerte de sistema socialista y comunista, en el cual hay, digamos que la violación de ciertos derechos individuales. Pongamos el caso de Venezuela con la libertad de expresión. En su momento Ecuador también estableció ciertas restricciones para la libertad de expresión, pero eso no quiere decir que desconociera otros derechos. Lo cierto, y para sintetizar un poco, es que los regímenes autoritarios y las dictaduras son más proclives a la violación de derechos humanos. Sin embargo, no quiere decir que en las democracias no existan procesos, políticas, acciones que lleven a la violación sistemática de derechos humanos. No es exclusivo de los autoritarismos. Eso básicamente es lo que tendría que decir al respecto. Como cuarta pregunta tenemos, ¿qué entidad considera usted que está encargada de la vigilancia y el control de los derechos humanos y cómo es su actuar? Bueno, para hablar de la vigilancia, el control y la protección de los derechos humanos, podemos referirnos a dos mecanismos: un mecanismo de tipo jurídico y un mecanismo de tipo institucional. En el mecanismo de tipo jurídico tenemos, sin lugar a duda, la norma de normas, o la Carta Magna, o la norma superior, la Constitución Política, donde su artículo primero, casi hasta el artículo 88, aparecen consagrados esos derechos de primera, segunda y tercera generación y los mecanismos precisamente para protegerlos. Y en el ámbito institucional tenemos el Ministerio Público, donde se encuentra a la cabeza la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías, en el caso municipal, que se encargan precisamente de hacer la denuncia y la vigilancia de dichos derechos. Tenemos en esa parte constitucional la acción de tutela, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, que son mecanismos en defensa exclusivamente de los derechos humanos. En el caso de la tutela, de los derechos fundamentales, en el caso de la acción de grupo, de los derechos de primera, segunda y tercera generación. También existe una normatividad internacional al respecto que protege los derechos humanos, y además es unas instituciones internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en dado caso de que las instituciones nacionales no resolvieran la situación de una violación de los derechos humanos, se podría elevar dicha petición a esa instancia internacional. Generalmente, ¿cómo pueden básicamente proteger esos derechos humanos dichas instituciones? Por una tutela del individuo o por demanda del individuo, o en su defecto por iniciativa propia, la Defensoría
Defensoría del Pueblo, cualquiera de estas entidades, puede precisamente hacer que se protejan estos derechos que están presuntamente vulnerados o que ya han sido vulnerados. Puede ser de carácter preventivo o en su defecto de carácter reactivo.